¿Sí? Entonces le damos allí. Y entonces se va a abrir una ventana como esta. Entonces, en esta ventana nosotros vamos a abrir el archivo de difracción que nos va a dar el equipo. Entonces, para abrirlo, antes tenemos que convertir ese archivo que nos va a dar en .raw. Entonces, nosotros lo tenemos que convertir primero en un archivo .xrdml, ¿sí? Que ese es el tipo de archivos que abre el BIMplotter. xrdml, ¿sí? Entonces, aquí yo ya lo tengo convertido. Para convertirlo, ustedes tienen que descargar un programa que se llama DLL Converter, que es este programa. ¿Sí? Entonces, para convertirlo, solamente le damos aquí en Browse y luego buscamos el archivo que nosotros vayamos a convertir. Luego aquí en destinación buscamos dónde lo vamos a poner y aquí en tipo de archivo nosotros lo cambiamos por .xrdml y lo guardamos en donde nosotros queramos. De preferencia, guarden cada archivo de rayos X en una carpeta separada. Hagan una, por ejemplo, para el cobre, otra para el estaño, otra para la sal, ¿sí? Una para cada uno, porque después, cuando se hace el ajuste de la estructura, crea como unos 14 archivos diferentes, que entonces van a tener una carpeta. Si lo tienen todo en una misma, van a tener unos 1000 archivos en una sola carpeta. Entonces ya no van a encontrar nada. Ok, entonces voy a abrir el archivo. Le damos File, Open Pattern File. Aquí abajo le vamos a dar donde dice Instrum igual a 13 para Analytical Formats, que es el formato en el que acabamos de convertir, el .xrdml. Le voy a dar OK y me va a pedir que lo busque en mi computadora. Entonces, una vez que yo le doy doble clic, me va a abrir mi archivo. Pues aquí está abierto el archivo. En este caso es el difractograma para el cobre. Entonces, lo primero que hago es guardar. Le doy File, Save Data As, y luego lo voy a guardar como Instrum 0, ¿sí? Que este guardado lo hago para que el programa del ajuste es el tipo de archivo que le gusta leer el .data. Entonces yo le voy a dar guardar y luego OK. Entonces se me va a guardar donde yo tenga este archivo, ¿sí? Donde yo lo tenga, el archivo original me va a guardar este .data y le va a poner una terminación --, Instrum 0. Entonces ahora mismo solamente voy a ver dónde estaba porque yo me acuerdo. Entonces aquí él me guardó cobre Instrum 0, ¿sí? Yo ya tenía un cobre .xrdml, en este caso yo tenía otro formato, pero no importa, ustedes van a tener xrdml. Entonces ese es el archivo que yo voy a usar. Lo voy a poner ahora mismo aquí en mi escritorio, en una carpeta que diga cobre. Muy bien. Entonces ahí está ya la carpeta cobre y el Instrum 0. Entonces, yo ya tengo listo eso. Ahora vuelvo a donde abrí mi difractograma, a este. Y entonces aquí me voy a ir a la pestaña Point Selection. Y luego al botón que dice Automatic Background. Le doy clic ahí. Me va a salir esta ventana de diálogo. Debe quedarse siempre en .05 y en 3, el Smooth. Le damos en OK y ya está. Él me va a hacer un background automático de mi difractograma, ¿sí? Entonces, si ustedes tienen un difractograma algo sucio o que no tenga muchas cuentas, vean, yo tengo 18,000 en este archivo. Pero si ustedes tienen menos de eso, si tienen menos de 1000 cuentas, ustedes tienen que hacer el background manual. Entonces, para eso ustedes le dan aquí en Point Selection y luego Select Background Points y ustedes van poniendo estos puntos verdes uno por uno, ¿sí? Eso en el caso de que tengan muy pocas cuentas, porque si es así, su background automático va a quedar muy feo, ¿sí? Entonces ustedes tienen que hacerlo a mano, como lo habían hecho en RAM una vez. Entonces, una vez que ya están los puntos del background, le damos otra vez Point Selection y ahora le damos guardar.
guardar puntos de background. Si los quiero guardar, pues sí, ya te lo dije. Y le voy a decir que me los guarde donde tengo mi carpeta de cobre. Aquí. Entonces ahí le pongo cualquier nombre. Voy a poner puntos. Y ya está. Si me va a preguntar que si quiero editarlos, le voy a dar que sí. Entonces le doy que sí para seleccionar esos puntos, que aquí me dice que son 24. Entonces le voy a dar copiar a esos puntos y ya me deshago de esto. Solo recuerdo el número 24 que lo voy a usar más a continuación. Entonces ya lo cierro y ahora voy a abrir un archivo que tengo aquí mismo en mi carpeta del cobre que se llama .pcr. Este archivo se los voy a dar yo, ¿sí? Este archivo tiene esta forma, ¿sí? Este archivo son todas las instrucciones que debe tener el software para hacer el ajuste de patrón, ¿sí? Lo que vamos a hacer no es un readwell, solamente es un pattern matching, ¿sí? Que nos va a decir cuánto vale A, B, C y los ángulos. Entonces, este es el archivo. Tengan una copia de seguridad siempre, porque cuando el programa hace un mal ajuste, pues todo esto se lo descompone. Ya no va a ser reusable. Entonces siempre tengan un archivo de seguridad de esto. Yo siempre lo guardo y le pongo una copia que diga inicial, para saber que ese lo puedo usar siempre. Entonces en este archivo hay algunas cosas que pueden modificar y otras que no vale la pena modificarlas. Hay dos formas de producir este archivo. Una es totalmente a mano y otra es con este mismo software. Este mismo software, aquí tiene un botón que dice Add PCR, en el que ustedes le pueden picar y va a salir una ventana como esta. Entonces aquí ustedes pueden crear un nuevo archivo PCR, pero lo tienen que crear desde cero, es decir, qué tipo de ajuste va a tener, que tiene tantas fases, que le podemos hacer tantas cosas, ¿sí? Entonces, para evitar todo eso, mejor usen el PCR que yo les doy, que ya tiene exactamente qué es lo que deben de ajustar. Si tienen luego más experiencia en esto, cuando son muy profesionales, ya pueden crear sus propios PCRs y empezar a modificar lo que ustedes quieran. Yo uso este porque solo ajusto las cosas de las que tengo conocimientos físicos. Yo sé que puedo ajustar a BSR porque se pueden expandir esas partes de la celda. Pero hay otras cosas que se pueden ajustar, por ejemplo, efectos estructurales, o si nosotros estamos midiendo algo que se prensó antes, que estamos causando mucho estrés mecánico, pues eso también podemos ajustarlo, y muchas otras cosas, temperatura, etc. Bueno, entonces de aquí ustedes pueden modificar lo siguiente. Donde dice NPH es el número de fases. Entonces ustedes pueden ajustar para una sola fase o para dos fases, que cuando hagamos difracción, a quien le toquen las muestras divisibles, les tocarán ajustar dos o más fases. Y a los que les toquen las muestras fáciles, les tocará solo una. Luego, NBA son los números de puntos de background. Entonces yo ya sé que tengo 24 puntos de background, entonces aquí yo debo de poner el número 24. Y yo los traigo ahorita copiados, entonces los voy a pegar aquí, porque estos son backgrounds de otra cosa probablemente. Entonces los voy a pegar allí y ya está. Ahora tengo mis puntos de background. Después, NEX son el número de secciones de donde el programa no va a hacer ajuste. Entonces aquí abajo están las regiones excluidas, que va a ser las áreas que nosotros no midamos. Entonces, si nosotros hacemos nuestro análisis de difracción de 5 a 90 grados, por ejemplo, pues entonces las regiones que no vamos a ajustar, pues va a ser de 5, de 0 a 5 y de 90 a 180. Esas regiones no las vamos a ajustar porque no medimos ahí, ¿sí? Bueno, eso es todo de la primera línea de lo que ustedes pueden mover. Después, en lambda 1 y lambda 2, nosotros debemos de anotar las longitudes de emisión de nuestro cátodo. En este caso, estas dos son las longitudes de emisión del cobre, ¿sí? Y esta es la proporción de ellas. Está en una proporción de 0.5, como lo tiene el equipo. Si ustedes analizan en otro equipo, en un equipo por ejemplo que tenga una lámpara de molibdeno, que son muy comunes, ustedes tienen que cambiar estos valores de lambda y probablemente la proporción de esas dos lambdas que tenga el elemento. Después, estas también son datos del equipo, ¿sí?
que si mal no recuerdo es la apertura, que estos ya están ajustados exactamente como los necesitamos aquí en el equipo, que también los pueden mover si cambian de equipo. Y después aquí abajo tenemos los grados mínimos que alcanza nuestra medida, que en este caso van a ser 5. El paso, que en este caso, en este equipo, se puede modificar el paso a placer, pero nosotros usamos un paso de 0.05. ¿Sí? Y luego el máximo que vamos a medir, pues será 90, y esto no se modifica. Entonces, hasta aquí ya hemos ajustado este archivo. Entonces, estos datos ya los copiamos, las regiones excluidas ya las pusimos. Después venimos a esta zona. Entonces, en esta zona, aquí, siempre cuando inicie nuestro ajuste, es muy importante que este numerito del IRF esté en 0. ¿Sí? Y una vez que estamos ajustando, pues ese número va a cambiar automáticamente. ¿Sí? Se va a poner un 1, un 2, un 1, un 2. Ese solamente es el programa ley, que es tu primer ajuste. ¿Sí? Entonces, para que inicie debe estar en 0 siempre. El IRF, ¿sí? Que es este de aquí. Entonces, es muy común que cuando ustedes estén ajustando, su ajuste se vaya a la fregada, porque tiene errores matriciales el ajuste o simplemente hay algún dato que no pusieron bien. Entonces, si eso sucede, su archivo va a morir, porque todos estos datos de aquí los va a poner erróneos, les va a dar números negativos, no puede existir una negativa, no puede existir un factor de forma en este caso del ajuste que se va a hacer, que es un cohasting pseudo void. No puede haber una U negativa, que era eso de que cuando las curvas estaban así en ramas, esto no puede existir. ¿Sí? Entonces, ustedes van a ver que U a veces se los pone negativo o V, entonces todo esto se va a ir a la basura. ¿Sí? Entonces, ustedes tienen que volver a hacer un archivo, por eso siempre antes de dar que ajuste, ustedes tienen que copiar ese archivo que van a ajustar, tienen que hacer una copia de seguridad siempre. Entonces en la copia de seguridad les va a aparecer que el IRF ya es 1. Entonces cuando ustedes intenten volver a empezar a hacer el ajuste, les va a decir no, no puede ajustar, hay un error. Y eso es porque el IRF no está en 0. ¿Sí? Entonces el IRF siempre en 0, cuando vayan a empezar a hacer un ajuste. Ok, luego el programa va a ajustar en el siguiente orden. Lo primero, este numerito que le pongamos aquí, donde dice número de parámetros a refinar, el primero siempre debemos de refinar el 0, o sea, no va a refinar nada, solamente va a comparar los datos que nosotros le pongamos aquí, del valor de A, el valor de B y el valor de C y los ángulos, lo va a comparar con el difractograma que yo le ponga, ¿sí? Lo va a calcular cómo sería ese difractograma. Entonces, lo primero que refinamos es el 0, luego refinamos el 1, que el 1 es instrumentación, que es correspondiente a este. Lo primero que refina es un 11, así lo lee el programa. Luego empieza con el 21. Aquí, como todos los lados son iguales, los 3 los va a refinar como 21, ¿sí? Porque como es una cúbica, si cambia uno, cambian todos los lados. Luego, los ángulos también los podemos refinar. Aquí no se van a refinar, pero siempre van a ser 90 en una cúbica. Después puede refinar el factor de escala, que es qué tan grandote va a estar el pico. El factor de forma, ¿sí? El tipo de figura que va a tener el pico. U y V, que uno de esos dos es el FHWM y el otro es el del otro lado, porque acuérdense que en el pseudovoid teníamos dos lados, en el slip pseudovoid. Y luego de la W es un factor de multiplicación de ambos, ¿sí? Que este también lo podemos refinar. Entonces lo único que podemos refinar nosotros o yo, y por eso así se los enseño a ustedes, ¿sí? Es la escala, el factor de forma, U, V y W y los parámetros de celda. Todo lo demás no lo vamos a modificar nosotros porque no sabemos qué se le hizo a esos materiales, ¿sí? No sabemos si alguien le aplicó un estrés mecánico, tal vez sí, tal vez no lo sabemos. No sabemos en qué posiciones están. No vamos a ajustar una gaussiana ni una lorentziana, vamos a ajustar una cohasting pseudovoid. Muy bien. Entonces eso es lo único que vamos a ajustar y los números se los vamos a poner así. Si es una cúbica, pues estos valdrán 2. El siguiente que ajustaremos será la U, 3.1, 4.1, 5.1. Podemos ajustar la escala, le ponemos 6.1, 7.1. ¿Sí? El orden puede ser el que sea, pero se recomienda que lo primero que se ajuste sean A, B, C y los ángulos. ¿Sí? Muy bien, entonces una vez que tengamos ya listo este,
nosotros lo cerramos, lo guardamos y le ponemos el mismo nombre con el que nosotros guardamos nuestro archivo que dice instrum0, nuestro archivo instrum0 que es un punto .dat. Entonces aquí tengo el punto .dat y el PCR y el punto .bgr, que es el background que hice, es lo único que tengo aquí. Entonces yo voy a darle aquí al software el ajuste, le voy a dar en FP, que es el que me va a hacer el ajuste. Busco el punto PCR, que son todas las instrucciones para que se haga el ajuste. Le doy un doble clic y el programa automáticamente... Uy, lo hizo acá. Lo hizo en otra pantalla. Bueno, le voy a dar otra vez para que vean qué hace. Le voy a dar clic y entonces se empieza a calcular. Empieza a hacer muchos cálculos. La primera vez se tarda más, pero ahora como ya es la segunda que le doy, ya se tarda menos. Entonces aquí abajo me da el error. Chi cuadrado es el error que tuvo. Y es a lo más lejos que va a llegar ahorita, a 308, porque yo no he... 308 es el error que tiene ahorita, porque no he ajustado nada. Yo tenía un 0 ahí. Entonces ahora voy a ir, ven, me creó varios archivos, voy a ir a mi punto PCR otra vez. Este no me lo modificó, porque cuando hizo el ajuste me dijo que había creado un nuevo archivo .new, porque así lo tengo yo, que me creó uno nuevo, para que el último se asegure de que no se descomponga. Entonces, me voy a ir, de todos modos voy a hacer una copia de seguridad, porque nunca está de más. Entonces ese PCR lo voy a reabrir, este lo voy a cerrar, y mi PCR lo voy a abrir y ahora sí le voy a decir que me ajuste, y le voy a decir que me ajuste solamente los parámetros de red A, B y C. Entonces aquí le voy a poner un 2, y voy hasta el 2. Voy a guardarlo. Pero al ponerle el 2, Le quiere decir al programa que va a refinar los parámetros instrumentales y aparte va a refinar el parámetro A, B y C, porque puede que no sean estos, porque estos son los teóricos y yo sé que del equipo. ¿El 3.6 es el teórico? Sí, 3.6151 es el teórico, pero probablemente no vaya a ser el parámetro correcto. Entonces ya le dije que lo refinara hasta ahí, lo cierro, le doy otra vez FP y voy a mi punto PCR original, que otra vez lo hice en otra pantalla. Entonces me hace este, y vean, de 308 bajó a 35. ¿Sí? Y lo que hace él, si ustedes ven estas líneas verdes, ¿sí? Estas líneas verdes son donde deben de aparecer esas, ¿cómo se llaman? Las reflexiones. Esos son los drag. Es justo donde debe aparecer la reflexión. Entonces el programa lo va moviendo hasta ajustarse a mi difractograma experimental. ¿Sí? Entonces yo lo cierro y voy a abrir el punto new para ver qué hizo. Entonces voy a abrir ese punto new y me doy cuenta de que me modificó un poco el valor de A, el valor de B y el valor de C. ¿Sí? Fue ligeramente. Esto está en Armstrongs y entonces pues cambia un poco. Entonces ahora puedo refinar el que sigue. Aquí es U y luego V. Entonces le voy a poner que refine ambos, le voy a poner un 4, lo cierro, lo doy guardar. Uy, pero le puse el punto new. Entonces como estoy trabajando ahora en el punto new, bueno, puedo trabajar en mi mismo PCR o en el punto new. Si trabajo en el punto new tengo que cambiarle la extensión a punto PCR y en mi archivo original punto PCR cambiarle nombre, ponerle cobre 1 para recordar que es el primer ajuste que hacemos, como ustedes quieran. Entonces aquí yo lo voy a hacer sobre el PCR, lo voy a dar guardar y ahora lo voy a ajustar. Entonces esta vez el ajuste le salió a 35 otra vez. Ah, no le cambié el 2, ¿no? Le iba a poner 3. 4. Bueno, esto es como ustedes quieran. Se pueden ir refinando de uno por uno o pueden refinar hasta el final. ¿Cuál es el orden? Es ABC y luego... Después del ABC es como ustedes quieran. Pueden refinar primero U, V, el factor de forma o la escala. Pero el orden de C1, 2, 3, ¿cómo está? Ah, está como nosotros lo pongamos. Yo le pongo 2, 2, 1 aquí. A este le pongo 3, 1, 4, 1. Aquí arriba yo le puedo poner 5, 1 o a este 6, 1. O si no, puedo hacer el ajuste que yo quiera.
Le No. puedo poner a este 3, a este 4, a este 5. No, pero no, o sea, el 0 es, o sea, está hablando 0 no ajusta nada. Si yo le pongo aquí 0 no ajusta nada. Solamente me ajusta los datos que, o sea, me hace un difractograma teórico con lo que yo tengo aquí. y uno ajusta con nada. Ajusta ABC, todo. ¿Sí? Entonces ahora le voy a poner que ajusta hasta el 4. Le voy a guardar. Probablemente ¿Cuánto viene siendo los ABC? U y V. Sí. Entonces probablemente me va a dar error y ya no va a servir ese archivo. No me dio error. Esto es mágico, es la primera vez que me pasa. Bueno, a ustedes les va a salir error probablemente cuando me V. Es que este difractograma está muy bonito, muy fácil de ajustar. Entonces vean, el error es 3.7. Un error aceptable está por debajo de una chi cuadrada de 10. ¿Sí? Y para publicarse en algún paper, una chi cuadrada de 2 es muy buena. ¿Sí? Pues este es cobre, este no tiene ciencia. Es 3.7 y lo puedo ajustar hasta 1. Entonces ahí pues ya tiene un error muy pequeño. Si ustedes ven, los puntos rojos son los obtenidos experimentalmente y el negro es el ajustado. Entonces casi está, es un ajuste muy bueno. Entonces si ustedes llegan a 9.5 está súper bien. Muy bien, entonces lo cierro y puedo seguir ajustando. Y voy a ajustar hasta que me dé error. ¿Sí? Cuando ya no pueda ajustar más, entonces será donde pare. Entonces voy a hacer una copia de seguridad de este porque ya sé que está muy bien. Bueno, y aquí ya no tengo que hacer, es el punto mío que me creó. Entonces este PCR lo voy a volver a modificar y ahora le voy a poner que ajusta hasta el 6 y yo le voy a poner aquí, bueno, hasta el, ¿qué? Sí, hasta el 6. Aquí estos no me los ha modificado, porque acuérdense que el que modifica es el punto new. Entonces hasta el 6 voy a ajustar, guardar y ahora le voy a dar RB y ahora estoy seguro de que va a dar error. Sí. Uy, pero viene otra pantalla. Le voy a dar atrás para que lo vean. Así. Va. Ok. Pues me dice Singular Matrix. Y ya no me ajustó nada. ¿Sí? Porque tuvo un error garrafal aquí. Dice que le dio una FWHM negativa. Entonces eso no existe. Pero el programa sabe que eso no existe y te dice que hay un error. De todos modos te arroja el ajuste, pero pues es físicamente imposible. Entonces probablemente ese PCR ya no sirva, pero lo bueno es que teníamos un punto new aquí. ¿Sí? Entonces ese punto new lo vamos a usar ahora. Y así se hacen los ajustes. Entonces esta prueba de error, se van a equivocar muchas veces probablemente, pero hay que lograr una chi cuadrada, que es el error, menor a 10. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Cuántas? O sea, ¿cada equipo va a hacer 2 muestras o 3? Cada equipo va a hacer